Que le escuché a Leandro Santoro sobre no estar todo el tiempo hablando de cuándo se cae el gobierno de Javier Milei. Para mí hay cosas mucho más importantes que hacer en estos momentos que estar hablando de eso. Me parece muy bien como idea para la política que tiene mucho laburo por delante, ¿no? Así que bueno, lo tenemos a Leandro y es un placer escucharlo a él. Lo tenemos en línea. Leandro Santoro es diputado nacional de Unión por la Patria por Ciudad de Buenos Aires. Leandro, bienvenido. Pablo Dugan te saluda. ¿Cómo andás? ¿Cómo anda, Pablo? Buenas tardes. Bueno, Acá andamos. con ganas de charlar, porque yo también estoy harto de ese pensamiento que parece como hoy ya me parece una tontería directamente. Lo que hay que hacer es laburar, ¿no es cierto? Laburar de oposición y laburar cada uno en lo suyo, y exigirle a este gobierno que gobierne, que me parece que ya es algo que le queda bastante grande, pero bueno. A ver, coincido con vos. Además creo que es un error, como planteé en ese programa que decís vos, que le regalemos a la derecha el argumento de que el peronismo es golpista, porque finalmente, viste, con ese argumento del peronismo es golpista, los tipos interpelaron a los laburantes, tanto formales como informales, que se le fueron al peronismo y a los pibes. Eso penetró en un sector de la sociedad que no puede ningún gobierno que no sea peronista terminar, que salvo Macri, bla, bla, bla. Los victimizás. Hay una nota muy interesante de Jorge Eliotti de este domingo, sí, que es el editorialista de La Nación, donde habla de que justamente la fortaleza de Milei es su debilidad, porque el tipo dice, Milei puede gobernar la Argentina, entre otras cosas, porque cada vez que las cosas le salen mal le echa la culpa a la oposición, entonces muestra su debilidad en el Parlamento y con los gobernadores explicando que en realidad él tiene intenciones que la política no acompaña y que son los peronistas los que lo bloquean. Y por último hay una cosa que a mí no me entra en la cabeza, es cómo alguien puede pensar que si mañana a este gobierno le fuera a ir muy mal, podría venir un gobierno mejor. Básicamente no, porque no piense que no se pueda construir un gobierno mejor, pero si renuncia a Milei, asume Villarruel. Y otros están diciendo hay que hacer esto para ponerlo a Pichetto de presidente. O sea, la verdad no tiene sentido, Pablo. no. Me parece que es caer en una trampa, que es donde la derecha nos quiere poner, y que lo que tenemos que hacer es tratar de contener a todo el mundo y construir poder político y claridad conceptual para tener una propuesta de gobierno mejor y no caer en la trampa que nos está poniendo la derecha. Que fíjate, vos también mirás La Nación Más y mirás los medios que son más oficialistas, porque te escucho muchas veces editorializar sobre ese tema, y cada vez que ves que ellos muestran y agrandan las declaraciones de algunos dirigentes nuestros, porque les sirve. Entonces les sirve que la dirigencia del peronismo, cercana al peronismo, empieza a agitar el fantasma de la destitución porque le viene bárbaro para su relato de victimizarlo a Javier Milei. Y ocupan tiempo que no ocupan en hablar de la realidad, que es lo único que debería importarnos a nosotros, lo que está pasando ahora, ¿o no? Sí, ¿Cómo gobiernan? ¿Cómo carajo gobiernan? ¿No? Que es un horror. No gestionan, Pablo. Porque acá hay dos problemas. El rumbo económico es un desastre. Están provocando una recesión para generar un parate de la demanda y una caída de la demanda y de esa manera controlar la inflación. O sea, están queriendo controlar la inflación matando al paciente. Sí. Y por otro lado, tampoco gestionan. El Estado no tiene gestión. Hay lugares donde directamente no hay funcionarios públicos, nadie firma expedientes, no resuelven quilombo, está todo parado. Esto que vemos del repelente, por ejemplo, y del OFF, tiene que ver también con una falta de voluntad del gobierno de anticiparse a los problemas, de entender qué es lo que está pasando. Es un desastre. O sea, no gestionan y el rumbo que tienen en materia económica o monetaria y fiscal es un desastre porque están generando una recesión que va a matar a la actividad. Totalmente. Mientras tanto, yo creo que hay que pensar también en el país que vivimos hoy en día y ajustar bastante la mira en este sentido. Me parece que hay algo del, si querés, progresismo que falló, que se sobregiró, que exageró. Esto del Estado, lo quería charlar con vos, de verdad, esto del Estado todo lo puede, todo lo financia, todos caben en el Estado se ocupa de todo. Me parece que si no entendemos que eso también se murió, que se murió porque primero no es verdad, no se puede financiar todo, no hay guita para todo. Si no empezamos a repensar, cambiando un poco los ejes, no aprendimos nada de lo que pasó. ¿Qué pensás de eso? Que el Estado tiene que ser eficiente. Como en cualquier país serio del mundo, tiene que cumplir un papel, pero tiene que ser un papel que, más allá de la voluntad, esté calculado. Vos, depende del contexto histórico, podés avanzar en una dirección o no podés avanzar. No cualquier ciclo económico permite cualquier política.
Bueno, clarísimo. Tenés que tener la guita, ¿no? Si el país no crece, no hay guita si para el país no todo. crece, a ver, amigo, pero no, a mí te lo digo a vos, Sí, pero sí. he discutido con mucho, ¿no? A ver, la Argentina tiene un shock externo, no sé, por ejemplo, una barbaridad como una pandemia, o se caen los productos que la Argentina vende, los commodities, o tiene una sequía, o cualquier cosa de las que habitualmente nos pasan, que podés mantener la misma política fiscal que si tuvieras un ciclo ascendente del ciclo económico y estaría en boom de exportaciones. No podés. Entonces hay que saber leer el ciclo económico para saber cómo intervenir. Esto, a ver, de alguna manera hay que calibrarlo. El problema que nosotros tenemos es que en la Argentina vamos de una punta a la otra del péndulo, ¿viste? Vamos, de que el Estado puede todo a que el Estado es una mierda y hay que eliminarlo. Es una locura, Pablo. Sí, es un gobierno exagerado en todo, pero bueno, eso le deja también a la oposición un campo enorme para laburar, para construir, ¿no es cierto? Sí. Basta ya Sí, de los perros, de Milei, de si es loco, si no es loco. La gestión es horrible, ¿no? Milito tanto el tema de la racionalidad, Pablo, y yo te pido que me ayudes con eso, porque sé que vos lo ves también, porque te escucho y te sigo siempre. Nosotros tenemos que ser personas racionales, ¿no? Es cierto que la voluntad muchas veces mueve montañas, pero con el voluntarismo muchas veces terminamos chocando la calecita, ¿viste? O sea, nosotros tenemos que tener una lectura inteligente de la Argentina. Entonces, como yo te decía recién, ¿el Estado cuándo interviene? Y de acuerdo a cómo está el ciclo económico. A ver, hay veces donde el ciclo económico, por ejemplo, no te permite gastar, y hay veces donde al revés, el ciclo económico se deprime y tenés que emitir para evitar una recesión, una destrucción de impuestos. O sea, hay que salir del dogmatismo, hay que ser inteligente. Y con esto exactamente lo mismo, Pablo. O sea, nosotros no podemos ser dogmáticos en ningún aspecto, digamos, ni antiestatales ni estatalistas, ¿me entendés? Hay que ser inteligente. ¿Cuál es nuestro norte? El desarrollo económico con inclusión social. Ese es el norte. Nosotros tenemos que hablar de inteligencia artificial, tenemos que hablar de educación, tenemos que hablar de la revolución digital que está en marcha porque cambió procesos productivos, hay que cambiar la forma que educamos a los pibes, hay que pensar una reinserción de la economía de la Argentina en el mundo inteligente. No puede ser que seamos un país agroexportador después de 2 siglos, ¿viste? Tenemos que ser agroexportador y tenemos que ser economía del conocimiento. Un montón de cosas que para lo cual hace falta un Estado, pero que intervenga de manera inteligente y que sepa consensuar. Si nosotros no logramos consensuar, negociar, voy a usar mejor la palabra negociar para que se entienda mejor. Si no somos capaces de negociar definiciones políticas de fondo, políticas públicas que sean de fondo, políticas de Estado, la Argentina nunca va a salir de este péndulo y de este empate catastrófico. Vamos de una punta a la otra. Tenés claro que hubo una idea conceptual equivocada sobre el Estado, ¿no? El Estado no tiene límites, el Estado siempre está, siempre puede hacer todo, siempre cabe una persona más adentro del Estado. Yo entiendo hoy, ¿sabes qué? Empatizo mucho con la gente que le da bronca ver el tamaño del Estado, la cantidad de gente y demás, porque si no entendemos que hoy en día hay que justificar todo en el Estado, hay que justificar hasta la última persona que hay en el también Estado. Hay la guita de todo. Pablo, lo que hay que hacer es hay que analizar el Estado en función del tamaño de la economía nuestra. Sí. ¿Entendés? Sí. A ver, por ejemplo, Milei dice el Estado tiene que tener solamente 25 puntos del producto para financiarse. Ahora, ¿de qué producto? Claro. ¿De que 600.000 millones de dólares o de 200.000 millones de dólares? ¿Me entendés? Entonces tiene que ser inteligente y la intervención también tiene que ser inteligente. Si vos intervenías con determinadas herramientas hace 50 años, lo más probable es que esas herramientas hoy no sirvan, haya que utilizar otras. Entonces hay que pensar un Estado que sea emprendedor, inteligente, que obviamente sea austero, pero en el sentido de que no derroche la guita, de que rinda cuentas, eso es muy importante, y que sea eficiente, que la gente diga, loco, acá el Estado interviene y obtuvimos este resultado, como pasa en todos los países que lograron desarrollarse en el mundo, Pablo. No hay ningún país en el mundo que se haya desarrollado solamente con la fuerza del mercado. Siempre es el sector público y el sector privado asociados, economías mixtas, y el Estado cumpliendo un papel inteligente no solamente para mejorar la distribución, sino para garantizar el crecimiento económico. Las dos cosas. Sí, totalmente. Totalmente. Leandro, un abrazo, ¿eh? Abrazo, Andrés. Chau, cuídate. Leandro Santos.